Mi esposa abandonó a nuestros hijos porque sus amigas le dijeron que estaba desperdiciando su juventud, y 9 años después regresó esperando ser su madre otra vez. Pero ellos ya tienen a alguien a quien llaman mamá. Hace 9 años, cuando mi hijo Jake tenía 6 años y mi hija Emma 4, mi exesposa Sara tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estábamos pasando por un momento difícil en el matrimonio, aunque no era totalmente su culpa. Yo trabajaba muchas horas y probablemente no era el esposo más atento. Aún así, ambos tratábamos de mantener la relación por el bien de nuestra familia. El problema comenzó cuando Sara empezó a pasar más tiempo con un grupo de amigas de su clase de yoga. Eran mujeres que o bien estaban divorciadas o nunca se habían casado, y todas tenían opiniones muy fuertes sobre la estructura familiar tradicional y las limitaciones que, según ellas, el matrimonio y la maternidad imponían a la libertad personal de una mujer. Entre ellas había una en particular, Jessica, que había dejado a su familia años atrás y viajaba por el país en una furgoneta, diciendo que vivía su vida auténtica. Ella empezó a llenar la cabeza de Sara con ideas de que estaba desperdiciando su juventud atada a las responsabilidades del hogar. Al principio pensé que era solo una etapa, así que la animé a hacer viajes de fin de semana con sus amigas e incluso me ofrecía cuidar más a los niños para que tuviera algo de espacio. Pero eso solo empeoró las cosas. Cuanto más tiempo pasaba fuera de casa, más desconectada se volvía de mí y de los niños, y más convencida estaba de que haberse casado y tener hijos tan joven había sido un error. El punto de quiebre llegó durante lo que yo creía que serían unas simples vacaciones familiares en la playa. En lugar de disfrutar del tiempo juntos, Sara pasó casi todo el viaje hablando por teléfono con Jessica y las demás, diciendo que se sentía atrapada y que necesitaba hacer grandes cambios antes de que fuera demasiado tarde. La última noche, después de que los niños se durmieron, Sara me dijo que había decidido dejarnos. Quería empezar una nueva vida, lejos, para descubrir quién era realmente sin las obligaciones familiares. Dijo que Jessica le había ofrecido quedarse en California y que pensaba que lo mejor para todos sería desaparecer de nuestras vidas en lugar de seguir siendo una fuente de infelicidad. Me quedé destrozado. Hice todo lo posible por convencerla de quedarse, terapia de pareja, separación temporal, incluso le propuse un matrimonio abierto. Pero su decisión estaba tomada. Cualquier intento de convencerla lo veía como un intento de controlarla o impedirle vivir su vida auténtica. Lo más duro fue ver a Jake y a Emma tan confundidos y con el corazón roto cuando Sara les explicó que se iría por un tiempo y que se quedarían conmigo. Les prometió que eso no significaba que los amara menos y que volvería a visitarlos pronto. Jake me preguntaba si había hecho algo mal para que su mamá quisiera irse, mientras Emma solo lloraba y le rogaba que no se fuera. Después de que Sara se marchó, me encontré siendo un padre soltero de 2 niños pequeños, lidiando con su tristeza y con mis propios sentimientos de traición y dolor. Los primeros meses fueron brutales. Tuve que aprender a equilibrar el trabajo, las tareas del hogar, el cuidado de los niños y mi propia salud mental, mientras intentaba darles estabilidad. Durante el primer año, Sara llamaba de vez en cuando, casi siempre tarde en la noche, cuando había estado bebiendo y se sentía culpable. Pero esas llamadas solo confundían más a los niños. Les prometía cosas que nunca cumplía. Al final, cambié el número de teléfono y le pedí que dejara de llamar, porque su contacto intermitente solo empeoraba las cosas. Jake y Emma se ilusionaban y luego quedaban devastados cuando ella desaparecía otra vez. Unos 3 años después de su partida, conocí a mi actual esposa, Lisa, en un evento escolar donde ella trabajaba como maestra y voluntaria. Lo que empezó como una amistad se transformó poco a poco en algo más profundo. Lisa fue increíblemente paciente, entendiendo el peso emocional que yo cargaba y lo difícil que era salir con alguien que tenía hijos marcados por el abandono de su madre. Lo que más me impresionó de Lisa fue lo natural que resultó su conexión con Jake y Emma. Nunca intentó reemplazar a su madre ni forzar una relación, simplemente estuvo presente. Los ayudaba con la tarea, iba a los partidos de fútbol de Jake, y con el tiempo se volvió parte esencial de nuestra rutina diaria. Después de 2 años juntos, empezamos a hablar de adopción. Lisa estaba comprometida a ser su madre sin importar lo que pasara entre nosotros. El proceso fue sencillo, ya que Sara había desaparecido por completo y no daba señales de vida ni apoyo financiero, lo que legalmente se consideraba abandono. Cuando la adopción se completó el año pasado, fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Jake y Emma, ahora de 15 y 13 años, se convirtieron en adolescentes maravillosos. Tienen un lazo muy fuerte con Lisa, a quien llaman mamá sin que nadie se los haya pedido. Todavía recuerdan a su madre biológica, pero sus recuerdos se han ido desvaneciendo, reemplazados por la realidad de la familia que tienen hoy. Y para ellos, Sara ya no es más que una figura lejana del pasado. Hace 3 semanas, Sara apareció en la puerta de nuestra casa sin previo aviso. Se veía más envejecida, pero casi igual que antes. Dijo que había estado pensando en nosotros todo el tiempo, que irse había sido el peor error de su vida y que quería volver a ser parte de la familia. Contó que había pasado 9 años viajando,
trabajando en distintos lugares, probando diferentes estilos de vida y relaciones, buscando encontrarse a sí misma. Pero nada le había dado la felicidad que esperaba, y ahora comprendía que lo que tanto buscaba siempre había estado aquí. Me quedé helado al verla. Pensé que había seguido adelante con su vida. La invité a entrar y llamé a Lisa para que volviera temprano, porque quería manejar la situación juntos. Lisa, aunque incómoda, fue increíblemente amable. Sara parecía realmente arrepentida y admitió que había cometido un error terrible, pero también tenía expectativas poco realistas, creyendo que podía volver a nuestras vidas como si los últimos 9 años nunca hubieran pasado. Hablaba de querer pasar tiempo con Jake y Emma, ayudarlos con la tarea, ir a sus eventos, reconstruir la relación madre e hijo. El verdadero impacto llegó cuando los niños llegaron a casa y encontraron a su madre biológica sentada en la sala. Las reacciones fueron inmediatas. Jake se enfadó y le preguntó por qué había vuelto, si de verdad pensaba que podían simplemente olvidar todo. Emma, en cambio, se escondió detrás de Lisa y se negó a mirarla. Ambos fueron claros, no querían tener ningún tipo de relación con ella. Para ellos, su verdadera madre era Liz. Sara se rompió al escucharlo. Dijo que entendía su enojo y que estaba dispuesta a ir despacio, pero Jake la interrumpió y le dijo que no había nada que pudiera hacer para compensar 9 años de ausencia, y que ya tenían una madre que realmente se preocupaba por ello. Después de que Sara se fue, Lisa y yo hablamos con los niños. Les dijimos que respetaríamos cualquier decisión que tomaran y que no debían sentirse presionados. Ambos fueron firmes, no querían volver a verla ni que se acercara a ellos. Así que la llamé y le dije a Sara que, aunque entendía su deseo de reconectarse, los niños habían sido claros, y que iba a respetar su decisión. Le expliqué que ya eran lo suficientemente grandes para decidir quiénes querían en sus vidas y que, después de 9 años construyendo una familia estable con Lisa, no querían arriesgar eso por alguien que voluntariamente los había dejado atrás. Sara se enfadó, me acusó de haber envenenado a los niños contra ella y de impedirle ejercer sus derechos como madre, incluso amenazó con demandarme por custodia o visitas. Pero sinceramente, no creo que tenga ningún derecho legal después de haberlos abandonado y permitir que Lisa los adoptara. Y aquí estoy, sin saber si hice lo correcto. Parte de mí cree que el repentino deseo de Sara de ser madre otra vez tiene más que ver con su culpa que con un interés genuino en lo que es mejor para Jake y Emma. Pero otra parte se pregunta si estoy privando a mis hijos de la oportunidad de tener algún tipo de relación con su madre biológica. Así que, Reddit, ¿soy yo el malo por apoyar la decisión de mis hijos de no tener contacto con su madre biológica, o debería alentarlos a darle otra oportunidad? Actualización 1. Una actualización rápida para quienes han estado siguiendo mi historia, porque las cosas se han desarrollado de formas que no esperaba, y realmente necesito otra perspectiva sobre cómo estamos manejando los intentos constantes de Sara de volver a involucrarse en nuestra vida familiar. Después de leer todos sus comentarios tan reflexivos, decidí programar 2 consultas, una con un abogado especializado en derecho familiar y otra con una terapeuta experta en temas de adopción. Quería asegurarme de que estaba actuando con el bienestar de Jake y Emma como prioridad, y no simplemente reaccionando de manera emocional. La consulta legal fue increíblemente esclarecedora y, sinceramente, un gran alivio. El abogado confirmó lo que muchos de ustedes ya habían señalado: los derechos legales de Sara como madre fueron efectivamente terminados cuando abandonó a los niños, lo que permitió que Lisa los adoptara sin necesidad de su consentimiento. En nuestro estado, los derechos parentales pueden revocarse por abandono cuando un padre no mantiene contacto durante más de un año y tampoco proporciona apoyo financiero. Ambas condiciones se cumplían claramente en el caso de Sara. En la práctica, esto significa que Sara no tiene ningún derecho legal para exigir visitas o custodia, y cualquier intento de impugnar la adopción requeriría que demostrara que alguien le impidió mantener contacto contra su voluntad, algo que evidentemente no ocurrió, ya que fue ella quien decidió marcharse y nunca intentó mantenerse presente en sus vidas. Llamé a Sara para tener una conversación directa sobre la realidad de la situación. Esperaba que, al explicarle los hechos legales y las preferencias de los niños, entendiera que seguir insistiendo solo sería inútil y perjudicial para todos. Sin embargo, la conversación no salió como esperaba, aunque me permitió comprender mejor su forma de pensar. Cuando le expliqué que la adopción había terminado legalmente sus derechos parentales, Sara se alteró. Me acusó de usar tecnicismos legales para mantenerla alejada de sus hijos, como si la adopción hubiera sido una especie de truco burocrático y no una consecuencia natural de su abandono. Lo que quedó muy claro es que Sara se ha construido una historia mental donde minimiza su responsabilidad y culpa a factores externos, como la influencia de sus amigas o sus problemas emocionales. Se refería a su partida como algo que le ocurrió, no como una decisión que ella tomó, y parecía genuinamente sorprendida de que eso tuviera consecuencias tan permanentes. Además, tenía expectativas completamente irreales sobre cómo reconstruir su relación con Jake y Emma. Hablaba de querer llevarlos de viaje, ayudarlos con la universidad, participar en su vida diaria, como si los últimos 9 años hubieran sido apenas una breve pausa y no casi toda su infancia.
Cuando le expliqué que los niños habían sido claros en que no querían contacto, y que yo respetaría su decisión, Sara se derrumbó llorando. Dijo que entendía su enojo, pero que ahora era una persona diferente, y que merecía una oportunidad para demostrar que podía ser la madre que necesitaban. En lugar de seguir amenazando con acciones legales, Sara preguntó si habría alguna manera de comunicarse con ellos de forma indirecta, quizás por cartas o llamadas telefónicas, algo que le permitiera disculparse sin imponer encuentros personales que los chicos no querían. Le respondí que hablaría del tema con Lisa y con los niños, dejando claro que cualquier contacto debía ser completamente voluntario y podría detenerse en cualquier momento si ellos se sentían incómodos. Cuando lo hablamos en casa, las reacciones fueron diferentes, pero igualmente firme. Después de varias conversaciones familiares y una sesión con la terapeuta, Emma decidió que estaría dispuesta a aceptar el número de teléfono de Sara y quizás hablar con ella de vez en cuando, pero solo si Sara entendía que eso no significaba que quería una relación ni encuentros en persona. Jaque, en cambio, se mantuvo totalmente en contra de cualquier tipo de contacto. Le dejé muy claro a Sara que debía respetar por completo la decisión de cada uno. Ayer le di a Sara el número de Emma, y Jaque también decidió darle el suyo, aunque dejó claro que no prometía responder y que podía cambiar de opinión en cualquier momento. También establecí límites específicos, las llamadas no podían ser más de 1 o 2 veces por semana y no durante el horario escolar ni en la noche. Sara se mostró enormemente agradecida por esta oportunidad y prometió respetar los límites, sin presionar a los niños más allá de lo que ellos quisieran. Aún así, sigo siendo escéptico sobre si realmente cumplirá con lo acordado, considerando lo desesperada que parece por reconectarse. Sinceramente, no sé si hice lo correcto. Parte de mí teme que cualquier contacto le dé falsas esperanzas de poder recuperar un papel más importante en sus vidas, lo que podría causar más dolor y conflicto. Pero, al mismo tiempo, no quiero ser yo quien tome esta decisión por ellos, especialmente porque Emma mostró una curiosidad genuina por mantener un contacto limitado. Supongo que solo el tiempo dirá cómo resultará todo esto, pero quería actualizar a quienes han seguido nuestra historia y agradecerles, porque su consejo sobre priorizar el bienestar emocional de mis hijos ha sido de un valor incalculable. Actualización 2. Como mencioné en la última actualización, habíamos acordado permitir que Sara tuviera un contacto telefónico limitado, bajo el entendimiento de que la comunicación sería completamente voluntaria y que respetaría los límites que establecimos sobre la frecuencia y el horario. Durante los primeros días, todo parecía funcionar bien. Sara llamó a Emma 2 veces durante la semana, y Emma contestó ambas veces. Las conversaciones fueron breves, cordiales, sobre la escuela y sus intereses, pero después, Emma me dijo que las llamadas le resultaban incómodas y forzadas, que no sabía bien qué decirle a alguien que en realidad era una extraña, pero que insistía en llamarse su madre. Jaque, por su parte, se mantuvo firme. No quiso responder a las llamadas de Sara y, tras recibir varias en un mismo día, terminó bloqueando su número, algo que me pareció totalmente razonable para mantener su límite. El problema empezó esta semana. Emma estaba en época de exámenes y preparando una presentación importante que la tenía muy nerviosa, así que dejó de responder las llamadas porque estaba ocupada estudiando y, según sus palabras, no tenía energía emocional para mantener conversaciones incómodas con alguien que ni siquiera me conoce de verdad. En lugar de comprender que una adolescente de 13 años tenía otras prioridades, Sara comenzó a angustiarse cada vez más por no poder comunicarse con ella. Empezó a llamar con más frecuencia y a dejar mensajes de voz cada vez más desesperados, pidiéndole que por favor la llamara, diciendo que temía haber dicho algo malo o que alguien le estaba impidiendo hablar con su hija. Emma me mostró algunos de esos mensajes, y eran preocupantes. Sara sonaba muy alterada, casi desesperada, diciendo cuánto extrañaba a Emma y que esas conversaciones eran fundamentales para su salud mental y para su esperanza de reconstruir su relación. Uno de los mensajes me inquietó especialmente. Sara decía que había estado esperando toda la semana para hablar con ella, y que no recibir respuesta le hacía revivir todos sus sentimientos de pérdida y arrepentimiento. Cuando hablé con Emma sobre eso, me confesó que esos mensajes la hacían sentir culpable y ansiosa. Dijo que empezaba a arrepentirse de haber aceptado cualquier contacto porque sentía que Sara esperaba mucho más de lo que ella podía, o quería, darle. Hablar con ella se siente como una tarea, me dijo, no como algo que quiero hacer. La tranquilicé y le recordé que no le debía nada a Sara, que podía dejar de responder en cualquier momento sin sentirse mal. Decidimos que se tomaría un descanso de las llamadas para concentrarse en la escuela y pensar con calma si quería continuar con ese contacto. Pero en lugar de respetar la necesidad de espacio de Emma o preguntarme directamente por qué no contestaba, Sara tomó una decisión que destruyó por completo la poca confianza que me quedaba en su capacidad para priorizar las necesidades de los niños por encima de sus propios deseos. Ayer por la tarde recibí una llamada de la consejera escolar de Emma. Me informó que una mujer desconocida había ido a la escuela afirmando ser la madre de Emma y exigiendo verla, y que el personal tuvo que llamar a seguridad porque la mujer se alteró y se negó a irse cuando le dijeron que no estaba autorizada. Al parecer,
Sara se presentó en la oficina durante la hora de almuerzo, diciéndole a la secretaria que era la madre biológica de Emma y que necesitaba hablar con ella por una de emergencia familiar. Cuando el personal revisó los registros y vio que Lisa figuraba como la madre de contacto, le informaron que no podían permitirle verla sin autorización. Según la consejera, Sara se enfadó y comenzó a discutir con el personal, diciendo que había un error en los registros, que ella era la verdadera madre y que la escuela estaba interfiriendo con sus derechos parentales. La situación empeoró cuando Sara intentó buscar a Emma por su cuenta, caminando por los pasillos y mirando dentro de las aulas, lo que obligó a la escuela a llamar a la policía para que la escoltara fuera del edificio. Cuando fui a buscar a Emma, estaba claramente alterada y avergonzada. Me preguntaba una y otra vez por qué Sara había ido a su escuela y si eso significaba que empezaría a aparecer en otros lugares donde ella debía sentirse segura. También me dijo que sentía que todo era su culpa por no haberle contestado las llamadas. Eso me partió el corazón, porque una niña de 13 años no debería sentirse responsable por el comportamiento inapropiado de un adulto. De inmediato llamé a Sara y le dejé muy claro que presentarse en la escuela era completamente inaceptable. Le dije que había violado todos los límites que habíamos establecido y traicionado la confianza que habíamos depositado en ella. Le expliqué que sus acciones habían asustado a Emma y creado justo el tipo de drama que queríamos evitar. Sara se puso a la defensiva y comenzó a justificarse, diciendo que estaba preocupada porque no había sabido nada de Emma y que solo quería asegurarse de que estuviera bien, que no pretendía presionarla con los mensajes. Afirmó que no quiso causar problemas y que dijo lo de la emergencia familiar porque no sabía cómo hacer que la dejaran verla. Le señalé que no existía ninguna emergencia y que había mentido deliberadamente al personal de la escuela, saltándose los protocolos de seguridad. Ella respondió que no poder hablar con su hija era una emergencia para ella y que no entendía por qué todos se lo estaban poniendo tan difícil, si lo único que quería era tener una relación con sus hijos. Esa respuesta dejó en evidencia que Sara sigue sin comprender la situación ni las consecuencias de sus actos. Ve cualquier límite como una injusticia hacia sus derechos de madre, en lugar de entender que sus hijos son personas con sus propios sentimientos y derecho a la privacidad y seguridad. Le advertí que su comportamiento en la escuela eliminaba cualquier posibilidad de continuar con el contacto telefónico y que debía mantenerse completamente alejada de nuestra familia. Le dije claramente que si volvía a acercarse a los niños o aparecía donde ellos estuvieran, solicitaría una orden de restricción. Sara rompió en llanto, diciéndome que estaba siendo cruel, que usaba su error para castigarla y mantenerla alejada de sus hijos para siempre. Pero le expliqué que esto no era un castigo, sino una forma de proteger a Jake y a Emma de alguien que había demostrado no poder respetar sus límites ni anteponer su bienestar. Ambos niños fueron muy claros, no quieren volver a tener contacto con ella. Emma, aunque dolida, se siente aliviada de no tener que cargar más con las expectativas de su madre biológica. Sinceramente, me culpo por haber permitido cualquier contacto. Debería haber sabido que alguien que abandonó a sus hijos durante 9 años y luego regresó exigiendo una relación inmediata no tenía la estabilidad emocional necesaria para respetar límites razonables. Seguiré informando si Sara respeta el límite de no contacto o si tendremos que tomar medidas legales. Por ahora, solo queremos ayudar a Jake y a Emma a sentirse seguros, protegidos y recordarles que nada de esto es su culpa. Actualización 3. Después del incidente en la escuela que conté en mi última actualización, establecimos un contacto cero absoluto con Sara. Les dejamos claro a los niños que ya no tenían que preocuparse por manejar las expectativas de su madre biológica, y que podían concentrarse en sus vidas sin el estrés de tener que lidiar con alguien que no respetaba sus límites. Durante aproximadamente una semana todo pareció mejorar. Jake y Emma se mostraban más tranquilos, aliviados de saber que la situación estaba resuelta y que podían seguir adelante sin el miedo constante de que Sara llamara o apareciera de la nada. Sin embargo, el pasado viernes por la noche, Emma vino a hablar con Lisa y conmigo con una petición que nos sorprendió a ambos, y que aún no sé si manejamos de la mejor forma. Emma dijo que había estado pensando en el último mensaje de voz que Sara dejó antes del incidente en la escuela, y que, aunque no quería tener una relación con ella, sentía que debía llamarla una última vez para explicarle personalmente su decisión y decirle, de forma clara y directa, que no quería más contacto. No quería que ese mensaje se lo transmitiera yo en su nombre. Emma explicó que se sentía culpable por cómo había terminado todo, Sara escoltada fuera de la escuela y luego enterándose por mí de que el contacto estaba terminado. Dijo que Sara merecía escuchar directamente de ella porque no quería mantener una relación, aunque esa conversación fuera difícil y definitiva. Lisa y yo hablamos largo rato con Emma. Le recordamos que no le debía ninguna explicación a Sara, y que proteger su bienestar emocional era más importante que preocuparse por los sentimientos de su madre biológica. También le advertimos que esa llamada podía darle falsas esperanzas o que Sara podría intentar presionarla para retomar el contacto. Pero Emma fue muy firme, sabía exactamente lo que quería decir y parecía haber considerado los riesgos con madurez. Nos explicó que quería decirle a Sara que no la odiaba, que entendía que lamentaba haberse ido,
pero que el daño ya estaba hecho y que había pasado demasiado tiempo como para construir la relación madre e hija que Sara deseaba. Acordamos que la llamada se haría con el altavoz encendido, para que Lisa y yo pudiéramos escucharla e intervenir si era necesario. Emma incluso preparó una lista con los puntos que quería decir, para no perder el hilo si Sara se ponía emocional. La llamada tuvo lugar el sábado por la tarde, y fue tanto mejor como peor de lo que esperábamos. Emma fue increíblemente madura al expresar sus sentimientos. Le dijo a Sara que agradecía sus disculpas y su deseo de enmendar las cosas, pero que ella ya había formado una vida y una familia sin ella, y que no quería cambiar eso ni poner en riesgo la estabilidad y felicidad que había encontrado con Lisa como su madre. Sara, para su crédito, escuchó sin interrumpir ni discutir. Parecía comprender que esa era la decisión final de Emma. Le dijo que estaba orgullosa de la persona en la que se había convertido y que se alegraba de que hubiera encontrado felicidad y estabilidad, aunque no fuera con ella. Pero hacia el final de la llamada, el tono de Sara cambió. Se quebró por completo y le dijo a Emma que entendía por qué no quería tenerla en su vida, que sabía que había cometido errores irreparables que le costaron la oportunidad de ser madre, y que había esperado que regresar y disculparse compensara los años perdidos. Dijo que ahora comprendía que algunas heridas no se pueden sanar y que hay decisiones que no tienen marcha atrás. Lo preocupante fue lo final y desesperanzado que sonaba su voz, como si no se estuviera despidiendo solo de Emma, sino de todo lo demás. Repetía que había arruinado todo, que no merecía ser feliz después de lo que había hecho. Emma se mantuvo fuerte, enfocándose en expresar sus propias decisiones sin intentar consolarla, pero yo podía ver lo afectada que estaba por el estado emocional de Sara. La llamada terminó con Sara agradeciendo a Emma por tener el valor de hablar con ella directamente y deseándole una vida maravillosa. Dijo que lamentaba todo el dolor que su regreso había causado. Emma le respondió que la perdonaba por haberse ido y que esperaba que encontrara paz en su propia vida, pero que no volverían a hablar. Después de colgar, Emma se mostró aliviada y satisfecha por haber podido decir lo que necesitaba, aunque también estaba agotada emocionalmente. Pasó el resto del fin de semana procesando lo ocurrido junto a Lisa y conmigo. Pensamos que la conversación había cerrado un ciclo para ambas, que había sido dolorosa pero necesaria para que cada una siguiera con su vida. Sin embargo, el martes por la mañana recibí una llamada que lo cambió todo. Era una trabajadora social de un hospital en la ciudad donde vivía Sara. Me informó que Sara había sido ingresada en la unidad psiquiátrica después de lo que parecía ser un intento de suicidio, y que yo seguía apareciendo como su contacto de emergencia desde nuestro matrimonio, a pesar de que llevábamos 9 años divorciados. Según la trabajadora social, Sara había tomado una sobredosis de medicamentos la noche del lunes. Su casero la encontró al día siguiente, cuando fue a reclamarle el alquiler. Había dejado una nota disculpándose por el dolor que había causado a su familia y diciendo que no podía vivir con la culpa de haber perdido a sus hijos para siempre. Me quedé en shock. Estaba horrorizado. Lo primero que pensé fue si la llamada de Emma pudo haberla llevado a eso, si de algún modo la conversación la había empujado al límite. Por ahora, solo se lo conté a Lisa. También llamé a la trabajadora social y le expliqué toda la situación, que Sara había abandonado a los niños hace 9 años, y que cualquier contacto con ella había sido traumático y desestabilizador para ello. Le pedí que le transmitiera a Sara que, aunque esperábamos que recibiera la ayuda profesional que necesitaba, nosotros no participaríamos en su tratamiento ni la visitaríamos. Le di el contacto de la hermana de Sara, que vive en otra ciudad, para que pudiera apoyarla si lo consideraba posible. Sentía que, aunque nosotros no podíamos involucrarnos, Sara no debía pasar completamente sola por esa crisis. La trabajadora social fue muy comprensiva. Me aseguró que el hospital no nos presionaría para mantener contacto y que se encargarían de conectarla con los recursos y apoyos necesarios sin involucrar a los niños. Han pasado varios días desde esa llamada, y todavía me cuesta procesar todo. Me pregunto si podríamos haber hecho algo diferente, si había señales que no vimos, si proteger a mis hijos de la inestabilidad de su madre valía el riesgo de que ella llegara a hacerse daño al sentirse totalmente rechazada. Quería actualizar a todos los que han seguido nuestra historia porque este giro cambia por completo la naturaleza de la situación. Y también porque espero que, al compartir nuestra experiencia, pueda servir de ayuda a otras familias que enfrentan algo parecido, padres ausentes que intentan reconectarse con hijos que ya siguieron adelante con sus vidas.